El sol de la tarde golpeaba con una crudeza que Roberto había olvidado durante los 8 largos e infernales años que pasó confinado entre muros de concreto gris y barrotes de acero oxidado. Caminaba por la calle de tierra de su antiguo barrio, levantando pequeñas nubes de polvo con sus zapatos gastados, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, ansioso y lleno de una esperanza casi infantil. En sus manos callosas y marcadas por el trabajo forzado, apretaba con delicadeza un ramo de flores baratas, algo marchitas por el calor, pero que para él brillaban como oro puro. Representaban la promesa de un reencuentro que había soñado cada noche solitaria en su celda. Se imaginaba la sonrisa radiante de Brenda, el abrazo asfixiante de sus 3 hijos, el olor a guiso caliente esperándolo. Se aferraba a esas cartas perfumadas donde ella le juraba amor eterno y paciencia infinita, diciéndole que su sacrificio había valido la pena. Sin embargo, al doblar la última esquina, esa imagen idílica se estrelló violentamente contra el pavimento de la realidad. Si te encantan las historias que tocan el alma y nos enseñan lecciones valiosas, deja tu me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir contando verdades. Roberto se detuvo en seco, como si una mano invisible le hubiera golpeado el pecho, sacándole todo el aire de los pulmones en un segundo. Lo que tenía frente a sus ojos no era el hogar cálido y cuidado que Brenda describía en sus misivas llenas de mentiras piadosas. Era un esqueleto moribundo de lo que alguna vez fue su casa. La pintura, antes de un amarillo alegre, se había descascarado casi por completo, revelando el ladrillo desnudo y sucio, como la piel enferma de un animal herido. Las ventanas estaban rotas, con vidrios astillados que parecían dientes afilados en una boca abierta, y donde antes había cortinas de encaje, ahora solo colgaban trapos sucios y telarañas densas que bailaban con el viento lúgubre. El jardín delantero, donde soñaba jugar a la pelota con sus hijos, era una selva de maleza seca y espinosa que llegaba hasta la cintura, ocultando basura acumulada y juguetes rotos que el sol había desteñido hasta dejarlos irreconocibles. Un sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Roberto, mezclándose con el polvo del camino, mientras una sensación de náusea le subía por la garganta, amarga y tóxica. Dio un paso vacilante hacia la puerta principal, que colgaba precariamente de una sola bisagra oxidada, emitiendo un chirrido agónico cuando la empujó con la punta de los dedos. El olor que lo golpeó no fue el de la comida casera ni el perfume de su esposa, sino una mezcla rancia y pestilente de humedad, madera podrida y algo mucho peor, el olor inconfundible de la miseria humana y el abandono. El interior estaba en penumbras, iluminado apenas por los rayos de sol que se filtraban por las grietas del techo, revelando partículas de polvo que flotaban en el aire viciado. Las flores que traía en la mano se deslizaron de sus dedos, cayendo al suelo sucio con un sonido sordo, tan patético como sus ilusiones rotas. «Brenda», susurró con la voz quebrada, pero solo el eco vacío de la casa le respondió. Avanzó como un sonámbulo hacia la cocina, guiado por un ruido metálico y tenue, el único signo de vida en aquel mausoleo de tristeza. La escena que encontró allí le desgarró el alma más que cualquier tortura vivida en la prisión. No estaba Brenda. Allí estaban sus 3 hijos, pero no eran los niños rozagantes que recordaba. Eran sombras espectrales, vestidos con harapos que les quedaban grandes y sucios de grasa y tierra. Carlitos, el mayor, que ahora debía tener 15 años, estaba de espaldas, inclinado sobre una estufa portátil oxidada, revolviendo frenéticamente una olla abollada. El olor que emanaba de la olla era ácido.
El chico estaba intentando hervir cáscaras de verduras podridas y restos de comida que claramente habían sido rescatados de algún basurero cercano. La cocina no tenía muebles, solo cajas de cartón que servían de sillas y una mesa coja sostenida por ladrillos. Los dos más pequeños, de 10 y 8 años, estaban acurrucados en un rincón sobre un colchón manchado y sin sábanas, con los ojos hundidos y rodeados de ojeras violáceas que hablaban de noches sin dormir y estómagos vacíos. Al escuchar los pasos de Roberto, los tres giraron la cabeza al mismo tiempo. No hubo gritos de alegría ni correrías para abrazar a papá. Sus miradas estaban vacías de amor y llenas de un terror primitivo, como animales acorralados que esperan un golpe. Roberto sintió que sus rodillas cedían y cayó al suelo, abrumado por el dolor punzante de ver a su propia sangre viviendo como indigentes dentro de su propia casa. La mentira de Brenda se desmoronaba ante él, revelando una verdad monstruosa. Ella no solo se había ido, había dejado atrás a sus hijos para que se pudrieran en el olvido. Roberto intentó levantar la mano trémula para tocar el rostro del hijo mayor, un gesto instintivo de cariño reprimido por años. Pero la reacción de Carlitos fue tan violenta como un chicote estallando en el aire. El rapaz, flaco como una rama seca, pero con la furia de un león herido, dio un manotazo a la mano del padre y retrocedió, tirando la olla de restos humeantes al suelo. El caldo grisáceo se esparció por el piso inmundo, desperdiciando la única comida que tendrían ese día. Pero a Carlitos no le importó. Escupió a los pies de Roberto una mezcla de saliva y desprecio que quemó el alma del hombre más que cualquier insulto verbal. «No te atrevas a tocarnos», gritó el muchacho con la voz quebrándose entre la pubertad y el llanto contenido. «No tienes derecho a estar aquí después de huir con esa otra mujer. Nos dejaste para morir». Las palabras del hijo golpearon a Roberto como puñaladas invisibles, haciéndolo retroceder contra la pared descascarada. El mundo giró vertiginosamente. «Otra mujer», balbuceó él, con la mente intentando procesar la magnitud de la traición de Brenda. Ella no solo lo había dejado en la prisión y robado su dinero, había asesinado su imagen, envenenando el corazón de los niños con mentiras crueles para encubrir su propia fuga con el amante. Roberto miró a los hijos menores, que lloraban silenciosamente en el colchón, encogidos de miedo no de la pobreza, sino del propio padre, el monstruo que la madre había inventado. El dolor era físico, un nudo en la garganta que le impedía respirar, de explicar que él era el mártir, no el villano. Pero antes de que pudiera formular una defensa, el sonido pesado de botas golpeando contra la madera podrida del porche interrumpió el drama familiar. La puerta principal, que ya estaba entreabierta, fue empujada con autoridad, revelando la silueta de un hombre corpulento en un uniforme beige impecable, sosteniendo una carpeta. Era un fiscal del ayuntamiento, acompañado por una mujer de mirada severa y gafas de montura gruesa, ostentando la identificación del servicio social. El contraste era brutal. La ropa limpia y almidonada de los visitantes parecía una ofensa a la miseria que reinaba en aquella sala. El fiscal se tapó la nariz con un pañuelo blanco, incapaz de soportar el hedor a moho y comida agria, y miró a Roberto con una mezcla de asco y superioridad. «¿Roberto Méndez?», preguntó él, no como una pregunta, sino como una acusación. «Tenemos denuncias de vecinos sobre abandono de menores y condiciones insalubres, y por lo que veo, fueron generosos en la descripción». Sin pedir permiso, la asistente social entró, sus zapatos de tacón haciendo clic en el suelo sucio como el tic-tac de un reloj que cuenta el tiempo restante.
Ella miró a los niños esqueléticos, a la olla tirada y a las ventanas sin vidrio. Anotaba furiosamente en su cuaderno y cada garabato sonaba para Roberto como una palada de tierra sobre su ataúd. «Señor Méndez», dijo ella con una voz fría y burocrática, sin siquiera mirarlo a los ojos, «esta residencia está condenada. No hay agua potable, no hay electricidad segura y la estructura corre riesgo de colapso. Además, usted es un ex convicto sin ingresos comprobados. El Estado no puede permitir que estos niños permanezcan aquí en estas condiciones infrahumanas». El fiscal arrancó una hoja amarilla de su carpeta y la pegó violentamente en la pared descascarada. Una orden de desalojo e interdicción. «Tiene exactamente 10 días», decretó Larino, asistente social, volviéndose finalmente para encararlo con una mirada que no admitía réplicas. 10 días para reformar esta casa haciéndola habitable, reconectar los servicios básicos y probar que tiene un empleo estable. De lo contrario, volveremos con la policía para llevarnos a los menores. Serán enviados a hogares de acogida u orfanatos. Separados, por supuesto, dada la diferencia de edad. La puerta se cerró tras ellos, dejando a Roberto en el silencio sepulcral, sosteniendo el peso de Mizoncentu, una tarea imposible, mientras Carlitos lo observaba con un odio que ahora se mezclaba con el pánico absoluto de perder a sus hermanos. La mañana siguiente nació gris y pesada, reflejando el estado de ánimo de Roberto, que salió de casa antes incluso de que el sol iluminara las ruinas de su hogar. Con la camisa más decente que encontró, una prenda desteñida que apenas cerraba en el pecho ancho, recorrió la ciudad como un fantasma hambriento, sosteniendo su hoja de antecedentes penales como si fuera una carta de lepra. En cada taller, en cada sitio de construcción e incluso en la parte trasera de restaurantes sucios, la respuesta era siempre la misma. Los empleadores miraban sus manos fuertes y capaces, pero tan pronto como sus ojos bajaban al papel sellado con la palabra ex convicto, el ambiente se congelaba. Las puertas se cerraban con estruendos que resonaban en sus huesos, acompañados de miradas de desprecio y miedo. «No queremos gente de tu calaña aquí», escupió el gerente de Minnesuntentus, un almacén, rompiendo el currículum manuscrito de Roberto y tirando los pedazos a la alcantarilla, donde se mezclaron con el barro y la desesperanza. Al mediodía, el hambre ya no era solo una molestia, sino una bestia salvaje que arañaba las paredes de su estómago vacío. Roberto no comía nada sólido desde hacía casi 2 días, priorizando dejar los pocos restos que encontraba para los hijos, que aún lo miraban con terror y desconfianza. Se detuvo frente a una panadería, embriagado por el olor a pan fresco que escapaba por la ventilación, y sintió las lágrimas calientes de humillación correr por su rostro sucio de hollín. Él, un hombre que ya había sido respetado, un padre de familia, ahora consideraba seriamente revolver la basura de la esquina en busca de una cáscara de fruta o un trozo de pan mordido. La dignidad era un lujo que él no podía sostener más, no cuando el reloj del fiscal del ayuntamiento continuaba haciendo tic-tac impíamente en su cabeza, contando los segundos para el fin de su familia. Fue en ese momento de humillación suprema que sus ojos, empañados por la debilidad, se enfocaron en un hombre tirando de un carro viejo lleno de chatarra. El hombre recibía algunos billetes arrugados a cambio de un montón de metal retorcido. Una bombilla se encendió en la mente exhausta de Roberto. La basura no pedía antecedentes penales. La chatarra no juzgaba su pasado. Desesperado, corrió hasta un terreno baldío cercano y comenzó a cavar con sus propias manos desnudas entre los escombros, ignorando los trozos de vidrio que cortaban su piel y el olor nauseabundo de basura podrida. Sacó tuberías viejas, trozos de alambre y latas abolladas.
Sus uñas se rompieron y la sangre comenzó a mezclarse con la tierra oscura, pero no se detuvo. Cada pedazo de metal era una moneda, y cada moneda era un paso lejos del abismo donde el servicio social quería arrojar a sus hijos. De repente, una sombra cubrió el sol que quemaba su espalda encorvada. Roberto se encogió, esperando otro grito, otro insulto o incluso una patada, pero lo que escuchó fue una voz ronca y suave, cargada de una compasión antigua. «Hijo, vas a pillar una infección antes de conseguir comprar un pan de esa manera». Levantó la mirada y vio a doña Lucha, la vecina anciana de la casa de al lado. Era una mujer pequeña, con el rostro mapeado por arrugas profundas, de quien ya lloró todas las lágrimas posibles, apoyada en un bastón de madera. Ella no lo miraba como a un criminal, sino como a un ser humano roto. En sus manos temblorosas extendía un vaso de agua helada y un sándwich envuelto en servilleta de papel. Para Roberto, aquello parecía un banquete real servido por un ángel bajado de los cielos. «Vi cómo llegaste ayer, Roberto, y vi cómo esos buitres del ayuntamiento te trataron», dijo doña Lucha, mientras él devoraba el sándwich con la voracidad de un náufrago. «Mi difunto marido, que Dios lo tenga, era albañil. Su taller está cerrado desde hace 10 años, lleno de telarañas y polvo». Ella sacó del bolsillo del delantal un manojo de llaves oxidadas y las puso en la mano ensangrentada de Roberto, cerrando los dedos de él con cariño maternal. «Hay herramientas allí, una carretilla y sobras de material. Usa lo que necesites. Nadie merece luchar solo contra el mundo entero». Roberto miró las llaves y luego a la anciana, y por primera vez en 8 años sintió que no era solo un número en un sistema penitenciario, sino un hombre con una oportunidad de redención. En los días siguientes, Roberto dejó de ser un hombre para convertirse en una máquina de carne y hueso, movida por la desesperación y por el amor incondicional. Trabajaba 20 horas al día, durmiendo apenas siestas cortas, recostado en los sacos de cemento, con el cuerpo dolorido, gritando por descanso, pero su mente no permitía pausas. Con las herramientas antiguas de doña Lucha, se convirtió en carpintero, albañil, electricista y fontanero. Bajo el sol abrasador, mezclaba concreto con sus propias manos. Cuando la pala se rompía, bajo la lluvia de la madrugada, subía al techo resbaladizo para tapar las goteras que inundaban el cuarto de los niños. Sus manos, antes solo callosas, ahora eran mapas de heridas abiertas, cortes profundos y ampollas reventadas que él envolvía en trapos sucios para detener la sangre y continuar martillando. Los vecinos que antes miraban con desconfianza, ahora se detenían en la cerca, silenciosos, presenciando aquel sacrificio brutal. Roberto no estaba solo reformando una casa, estaba reconstruyendo su honor ladrillo a ladrillo. Dentro de la casa, la atmósfera de terror comenzó a cambiar, sustituida por una confusión silenciosa. Los niños, acostumbrados a la negligencia de la madre, observaban a aquel extraño que, en lugar de gastar el poco dinero que ganaba con la venta de chatarra en alcohol, traía leche, huevos y pan, y no comía hasta estar seguro de que ellos estaban satisfechos. En una noche particularmente sofocante, mientras Roberto intentaba arreglar el cableado eléctrico de la sala bajo la luz tenue de una linterna, el hijo más joven, Mateo, de 8 años, se acercó tímidamente arrastrando su bicicleta vieja que tenía la cadena rota y la llanta pinchada hacía meses. Sin decir una palabra, Roberto soltó los cables, sonrió con los ojos cansados y con una delicadeza que contrastaba con sus manos brutas, comenzó a arreglar el juguete. Usó alambre para remendar la cadena y trozos de goma vieja para sellar la llanta, transformando basura en alegría.
Carlitos observaba la escena desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y la postura defensiva de siempre, pero sus ojos traicionaban su fachada de tipo duro. Vio al padre limpiar la grasa de la bicicleta y entregarla a Mateo, que dio la primera sonrisa genuina en años. Pero lo que realmente rompió la barrera de hielo fue cuando Roberto se levantó y se tambaleó de mareo, apoyándose en la mesa. Carlitos vio la sangre fresca manchando el vendaje improvisado en la mano del padre. La imagen del monstruo que su madre había pintado, el hombre egoísta que huyó, no encajaba con aquel hombre que estaba literalmente sangrando para que ellos tuvieran un techo. La mentira de Brenda se deshizo allí, frente a la evidencia irrefutable del sacrificio. El adolescente sintió una ola de culpa y amor reprimido subir por el pecho, explotando en sollozos que no logró contener más. «¿Por qué estás haciendo esto si te tratamos como basura?», preguntó Carlitos, con la voz quebrada, las lágrimas lavando la suciedad de su rostro. Roberto se giró, con los ojos llorosos, y respondió con la voz ronca: «Porque un padre aguanta cualquier dolor, menos el de ver a sus hijos sufrir. Nunca los abandoné, hijo. Nunca». Carlitos corrió y se lanzó a los brazos del padre, un abrazo torpe y desesperado, enterrando el rostro en el pecho sucio de cemento de Roberto. Los otros dos hermanos, viendo la rendición del mayor, corrieron para unirse al abrazo. Allí, en medio de aquella sala, aún en 1900 sin obras, oliendo a sudor y polvo, la familia se fundió nuevamente. El llanto de ellos no era más de tristeza, sino de alivio. Era el sonido de heridas antiguas comenzando a cicatrizar. Roberto cerró los ojos y por primera vez en 8 años sintió que estaba realmente libre. En la mañana del 10º día, el fiscal del ayuntamiento y la asistente social regresaron listos para ejecutar la orden de desalojo, con una furgoneta estacionada afuera para llevarse a los niños. Pero al entrar, la mandíbula del fiscal cayó. La casa no era un palacio, pero estaba limpia, segura y digna. Las ventanas tenían vidrios nuevos, recuperados de demoliciones. El agua corría en los grifos, las bombillas se encendían y la maleza alta había dado lugar a un patio barrido. Pero el mayor cambio estaba en la mesa de la cocina. Roberto y los 3 hijos desayunaban juntos, los niños limpios y peinados. Roberto entregó el comprobante de un trabajo fijo que había conseguido en el taller de un conocido de Doña Lucha. La asistente social, intentando esconder una sonrisa de sorpresa y aprobación, selló el documento. Aprobado. El proceso de retirada está suspendido. Cuando ellos salieron, Roberto cerró la puerta con llave, apoyó la frente en la madera y lloró, sabiendo que la Primera Guerra estaba ganada. 6 meses habían pasado desde aquel pesadilla inicial, y la casa de Roberto ahora brillaba como un faro de resiliencia en medio del barrio humilde. El jardín, antes un matorral de basura, ahora ostentaba parterres de flores simples y una huerta cuidada con celo por Mateo. En el fondo, el sonido rítmico de un martillo golpeando contra la madera resonaba alegremente. Roberto había transformado el cobertizo viejo en un pequeño y próspero taller de carpintería. El olor a aserrín fresco y barniz permeaba el aire, un perfume que para ellos significaba dignidad y pan en la mesa. Era un domingo tranquilo, y la familia estaba reunida en el porche recién pintado, riendo de alguna broma tonta, disfrutando de esa paz que solo quien ya conoció el infierno sabe valorar. Pero la tranquilidad es frágil como cristal, y el sonido de un taxi parando bruscamente en la puerta hizo que la risa muriera instantáneamente en la garganta de todos. La puerta del vehículo se abrió y de allí bajó una figura que Roberto pensó haber enterrado en el pasado. Era Brenda, pero no la Brenda radiante de las fotos antiguas. Era una versión endurecida y vulgar de la mujer que él había amado. Usaba un vestido demasiado
ajustado para la ocasión, de un color chillón, y tacones altos que se tambaleaban en las piedras del camino. El maquillaje pesado intentaba sin éxito esconder las ojeras profundas y las arrugas de amargura de quien vivió al límite. Ella cargaba solo un bolso pequeño, señal de que, donde sea que hubiese estado, había salido huyendo o sido expulsada. Se detuvo en la puerta, miró la casa reformada con una expresión indescifrable, una mezcla de envidia, cálculo y una satisfacción depredadora, antes de abrir una sonrisa falsa que no llegaba a los ojos fríos y calculadores. «¡Mi familia! ¡Mamá volvió!», gritó ella, abriendo los brazos en una puesta en escena teatral digna de telenovela, caminando hacia ellos como si nunca se hubiera ido, como si no hubiera dejado a los hijos comiendo basura. Los niños se congelaron. El pequeño Mateo se escondió detrás de las piernas de Roberto, temblando como una hoja. Carlitos, ahora con los hombros más anchos por el trabajo en el taller con el padre, cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Roberto sintió la sangre helarse en las venas. Se levantó lentamente, poniéndose como un escudo humano entre ella y los niños. «¿Qué haces aquí, Brenda?», preguntó él, la voz baja y peligrosa, cargada de un rencor que el tiempo no había logrado borrar completamente. Brenda no se intimidó. Con la habilidad de una manipuladora experta, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Cayó de rodillas en el césped, sollozando, «¡Alto!», una actuación diseñada para romper corazones. «Oh, Roberto, perdóname. Ese hombre, él me engañó, él me secuestró mentalmente», mintió ella con la voz quebrada. «Pensé en ustedes todos los días, intenté volver, pero no tenía dinero, no tenía cómo. Vine para arreglar todo, mi amor. Vi cómo arreglaste la casa. Podemos ser felices de nuevo, la familia completa que siempre soñamos». Ella se arrastró hasta Roberto y abrazó sus piernas, ensuciando el pantalón de él de rímel y lágrimas, fingidas, implorando por una compasión que ella misma nunca tuvo. Por un segundo agonizante, Roberto vaciló, no por amor a ella, ese había muerto en la prisión, sino por el deseo atávico de dar a los hijos una madre, de restaurar la normalidad que la sociedad imponía. Miró hacia abajo, viendo a la mujer llorando a sus pies, y una duda cruel asaltó su mente. ¿Y si ella está diciendo la verdad? ¿Y si ella cambió? Brenda, sintiendo la vacilación de él, levantó el rostro, y por una milésima de segundo, mientras Roberto miraba a los hijos, ella desvió la mirada hacia el taller lleno de muebles listos para la venta. Sus ojos brillaron no con arrepentimiento, sino con la codicia de quien ve una nueva fuente de ingresos para explotar. La serpiente había entrado en el paraíso y estaba hambrienta. La presencia de Brenda en la casa se transformó rápidamente en una nube tóxica que asfixiaba la alegría recién conquistada. Roberto, en un esfuerzo noble pero ingenuo de mantener la paz, le cedió la habitación principal y pasó a dormir en el sofá de la sala con los resortes viejos clavándose en su espalda cansada. Mientras él y los hijos despertaban antes del amanecer para trabajar y estudiar, Brenda dormía hasta el mediodía, levantándose solo para quejarse del ruido de la sierra eléctrica o de la falta de lujos en la despensa. Ella vagaba por la casa como un espectro perezoso, con una bata de seda barata manchada de café, negándose a lavar un solo plato o barrer el suelo. La atmósfera vibrante de la casa, antes llena de risas y música de la radio, se volvió pesada y silenciosa. Los niños andaban de puntillas, instintivamente temiendo despertar la ira latente de la madre, cuyas sonrisas eran siempre seguidas de pedidos de dinero o críticas veladas a la pobreza en que vivían. Brenda intentaba, con una sutileza venenosa, plantar la semilla de la discordia entre Roberto y Carlitos. «Tu padre es un tirano, hijo mío», susurraba ella, mientras el muchacho
lijaba madera en el patio, acariciando el brazo de él con falsedad. Él quiere que seas un esclavo, igual a él. Eres guapo, inteligente, deberías estar divirtiéndote, no sudando a serrín. Pero Carlitos, madurado por el dolor y por el ejemplo diario de sacrificio del padre, solo se apartaba, asqueado con el olor a perfume barato y alcohol que emanaba de ella. Él veía la diferencia. Las manos del padre sangraban para darles un futuro. Las manos de la madre solo se extendían para pedir. Sin embargo, Roberto pedía paciencia, creyendo que la madre de sus hijos merecía una oportunidad de redimirse, sin darse cuenta de que estaba alimentando una víbora en su propio seno. El punto de ruptura ocurrió en una noche lluviosa, a fin de mes. Roberto había reunido, con sudor y lágrimas, una cantidad considerable en efectivo, fruto de la venta de un gran pedido de muebles y de ahorros extremos. Eran billetes arrugados y sucios de yeso, guardados religiosamente dentro de una vieja lata de galletas escondida en el fondo falso del armario de la cocina. Ese dinero tenía un destino sagrado: pagar la matrícula de la escuela particular para los pequeños y comprar los libros de ingeniería que Carlitos soñaba tener. Roberto había mostrado el escondite a Brenda en un momento de vulnerabilidad, diciendo: «Esto es el futuro de ellos, Brenda. Es intocable». Aquella noche, la lluvia golpeaba el techo de zinc como un aviso premonitorio, y un trueno más fuerte hizo que Roberto despertara de un sueño inquieto en el sofá. Algo estaba mal. El silencio de la casa era diferente, roto por un ruido metálico sutil viniendo de la cocina. Guiado por un instinto paternal de protección, Roberto se levantó silenciosamente y caminó por el pasillo oscuro. Al llegar a la puerta de la cocina, la escena que vio hizo que su corazón se detuviera y enseguida romperse definitivamente en 1000 pedazos. Iluminada solo por los relámpagos, Brenda estaba inclinada sobre la encimera. La lata de galletas estaba abierta. Con una avidez repugnante, ella metía los fajos de billetes dentro del sostén y en los bolsillos de la bata, murmurando insultos sobre cómo aquello era poco. No había arrepentimiento en su rostro, solo la codicia fea y cruda de quien roba el pan de la boca de sus propios hijos para satisfacer sus vicios egoístas. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Roberto salió como un rugido bajo, haciendo que Brenda saltara y tirara la lata, esparciendo algunas monedas por el suelo. Ella se giró con los ojos desorbitados, pero en vez de llorar o pedir perdón, su expresión se contorsionó en odio. «Estoy tomando lo que es mío por derecho», gritó ella, abandonando el teatro de buena madre. «Te aguanté a ti y a esta vida miserable por años. Merezco ese dinero más que esos mocosos ingratos». Roberto avanzó, no para agredirla, sino para bloquear la salida. Agarró la muñeca de ella con firmeza, sintiendo el dinero robado contra la piel de ella. En aquel momento, el marido murió y quedó solo el padre. «No te vas a llevar un centavo del futuro de ellos», dijo él con una frialdad terrible. «Se acabó, Brenda. Sal de mi casa ahora». Brenda, percibiendo que su máscara había caído irrevocablemente, abandonó cualquier pretensión de civilidad y explotó en una furia histérica. Intentó arañar el rostro de Roberto, gritando obscenidades que resonaban por las paredes de la casa silenciosa, mezclándose con el estruendo de los truenos afuera. «Eres un fracasado, un exconvicto basura. Nadie te va a amar», berreaba ella, intentando desesperadamente voltear el juego, hacer que él se sintiera pequeño nuevamente. Pero Roberto permaneció inmóvil, una roca en medio de la tormenta, sosteniendo la muñeca de ella con firmeza, impidiéndole huir con el dinero de los niños. La conmoción despertó a la casa entera. En el pasillo, 3 siluetas pequeñas emergieron de las sombras,
frotándose los ojos, testigos mudos de la batalla final entre sus padres. Brenda, viendo al público, intentó una última carta desesperada, contorsionando el rostro en una expresión de dolor fingido. «¡Hijos! ¡Ayuden a mamá! Su padre se volvió loco. Me quiere pegar». Pero esta vez, el veneno no surtió efecto. La luz de la cocina reveló la verdad desnuda y cruda. Fajos de billetes cayendo de las ropas de Brenda, esparciéndose por el suelo como hojas muertas, mientras Roberto permanecía en pijama, con la mirada triste, pero protectora. Carlitos, ahora un hombre hecho por el dolor, se adelantó. No gritó, ni lloró. Con una calma gélida, que asustó incluso a Brenda, tomó la ropa de la madre, que estaba tirada en el sofá, y la arrojó afuera, a la lluvia torrencial. «Escuchamos todo, madre», dijo él, la palabra madre saliendo de su boca con el gusto amargo de hiel. «No viniste por nosotros. Viniste para robar lo que mi padre sudó sangre para conseguir. Vete, y no te atrevas a volver». Los hermanos más pequeños, Mateo y la pequeña Sofía, corrieron para abrazar las piernas de Roberto, dando la espalda a la mujer que les dio la vida, pero que se negaba a darles amor. Derrotada por la unión inquebrantable de aquella familia que ella había despreciado, Brenda maldijo una última vez, recogió sus cosas del barro y desapareció en la oscuridad de la tormenta, llevada por un taxi que pasaba. Roberto cerró la puerta, girando la llave con un clic definitivo que sonó como el fin de una sentencia de cadena perpetua. El silencio que siguió no fue opresivo, sino ligero, como el aire después de una lluvia de verano. Se giró hacia los hijos, cayó de rodillas y los abrazó, llorando no de tristeza, sino de alivio puro. «Se acabó», susurró él, besando la frente de cada uno. «Ahora somos solo nosotros y nadie nunca más nos va a lastimar». Aquella noche, durmieron todos juntos en la sala, en un montón de mantas, protegiéndose mutuamente de los fantasmas del pasado. En los días que siguieron, el polvo bajó, pero Roberto necesitaba resolver los pendientes burocráticos que el intento de robo y la presencia tóxica de Brenda habían causado. Fue a la escuela para explicar la situación a la dirección, temiendo que el retraso en la matrícula perjudicara a los niños. Fue allí donde encontró a Lucía. Ella no era solo la maestra de Mateo, era la mujer que, silenciosamente, había ayudado a Roberto a llenar los formularios del servicio social meses atrás, defendiéndolo cuando nadie más creía en él. Al verlo entrar en la sala de profesores, con los hombros encorvados por el peso del mundo y los ojos hundidos de cansancio, Lucía no vio a un ex convicto, vio a un héroe de guerra. Lucía se levantó ajustándose las gafas con un gesto suave y dispensó las formalidades. Escuchó el relato de Roberto sobre la noche anterior, sobre el dinero casi perdido y el miedo a fallar a los hijos. A diferencia de Brenda, que succionaba la energía del ambiente, Lucía irradiaba una calma curativa. Extendió la mano sobre la mesa y tocó, por primera vez, la mano callosa y llena de cicatrices de Roberto. La piel de ella era suave y engálida. «Roberto», dijo ella con una voz firme y dulce, «no estás fallando, estás moviendo montañas, y en cuanto a la matrícula, ya hablé con el consejo. Conseguimos una beca parcial para Carlitos por mérito académico. No estás solo en esta batalla». En aquel toque simple, en aquella sala con olor a tiza y libros, Roberto sintió algo que pensó estar muerto dentro de sí, la posibilidad de ser cuidado, y no solo de cuidar. El tiempo, ese escultor silencioso e implacable, comenzó a pasar, no más en días de agonía, sino en estaciones de crecimiento y paz.
Los meses se volvieron años y la pequeña casa remendada se transformó en el hogar más acogedor del barrio. El jardín, antes un cementerio de basura, ahora explotaba en colores en la primavera, cuidado por las manos de Lucía, que poco a poco fue llenando los espacios vacíos dejados por la ausencia materna. Ella no entró en la vida de Roberto como un huracán, sino como una brisa suave y constante. Comenzó con visitas para ayudar a Mateo con las matemáticas, evolucionó a cenas de domingo donde el olor de su asado sustituía el olor a moho del pasado y culminó en tardes tranquilas en el porche, donde ella y Roberto solo observaban la puesta de sol, compartiendo un silencio cómodo que valía más que 1000 juramentos de amor. Las cicatrices en las manos de Roberto no desaparecieron, pero ahora eran tocadas con reverencia y cariño, no con desprecio. El taller en el fondo del patio se quedó demasiado pequeño para el talento y la honestidad de Roberto. Lo que comenzó con la reparación de sillas viejas se expandió. La fama del carpintero exconvicto que no miente corrió la ciudad. Personas venían de lejos, no solo por la calidad de la madera, sino por la integridad del hombre que la tallaba. Con la ayuda administrativa de Lucía, que organizaba las cuentas con la precisión de quien ama el orden, Roberto abrió su pequeña constructora. No era raro ver a Carlitos, ahora un joven universitario alto y fuerte, llegando de la facultad, yendo directo a ayudar al padre, cambiando los libros por la lijadora, orgulloso de cargar el apellido que un día fue motivo de vergüenza. La familia funcionaba como un engranaje perfecto, lubricado por el respeto mutuo y por la memoria compartida de la tormenta que sobrevivieron juntos. Hubo un momento, cerca de 4 años después de la partida de Brenda, que definió la nueva configuración de aquella familia loca. Era el cumpleaños de 15 años de Sofía, la menor. Roberto, siempre estoico, estaba nervioso, intentando hacer el nudo de la corbata frente al espejo. Lucía apareció en la puerta de la habitación, deslumbrante en un vestido simple, y con naturalidad asumió la tarea, arreglando el cuello de él. Roberto la miró a los ojos y con la voz quebrada preguntó: ¿No tienes vergüenza de ser vista con un hombre como yo? ¿Un hombre con pasado? Lucía sonrió, esa sonrisa que iluminaba los rincones oscuros del alma de él, y respondió: Roberto, tu pasado es la prueba de tu fuerza. No amo al hombre que fuiste, amo al hombre que te construiste. Aquella noche, durante el vals, Sofía llamó a Lucía a la pista. No hubo necesidad de palabras formales. El abrazo entre la niña y la maestra selló el pacto. Lucía era la madre que el corazón de ellos eligió. Los años siguientes volaron como hojas al viento. La constructora prosperó, permitiendo que la familia cambiara no de casa, pues aquella casa era el templo de su victoria, sino de nivel de vida. Las ventanas rotas eran ahora de vidrio doble. El suelo de cemento fue cubierto por madera noble, pulida por el propio Roberto. Carlitos se convirtió en el primero de la familia en ingresar a la carrera de ingeniería civil, jurando construir edificios tan sólidos como el carácter del padre. Mateo descubrió el talento para la música y el sonido de su guitarra llenaba las noches. Roberto y Lucía envejecieron juntos, con hilos de plata surgiendo en los cabellos, pero con una juventud renovada en los ojos. Caminaban de la mano por la plaza, sin miedo a las miradas ajenas, probando que el amor verdadero no es aquel que promete el mundo, sino aquel que ayuda a reconstruirlo cuando el mundo se derrumba. Pero la vida, en su ironía cíclica, preparaba un último encuentro con el pasado. Mientras la familia Méndez se preparaba para el momento más orgulloso de sus vidas, la graduación de Carlitos, rumores llegaban por el barrio.
Historias de una mujer vagabunda, envejecida precozmente por los vicios y por la amargura, que rondaba el antiguo vecindario preguntando sobre sus hijos. Roberto, ahora un hombre de negocios respetado, sintió una opresión en el pecho al escuchar eso. No miedo, pues el miedo había quedado en aquella celda fría años atrás, sino una profunda piedad. Miró a su familia reunida en la sala riendo y probándose la ropa para la ceremonia y supo que nada, absolutamente nada, podría sacudir la fortaleza que ellos habían construido sobre la roca del amor incondicional. El día de la graduación amaneció con un cielo azul límpido, como si el propio universo estuviera vestido de gala para celebrar la victoria de la familia Méndez. La casa, ahora una residencia sólida y elegante de 2 pisos, era un hervidero de ansiedad y alegría. Roberto, vistiendo su mejor traje, un azul marino que realzaba los hilos grises de sus sienes, caminaba de un lado a otro en la sala, verificando el reloj a cada minuto. Se detuvo ante el espejo y arregló la corbata, pero sus ojos no veían solo el reflejo del empresario respetado en que se había convertido. Veían superpuesta la imagen de aquel ex convicto esquelético que 10 años antes había entrado en aquella misma sala cargando flores marchitas y esperanzas rotas. Miró sus manos. Las cicatrices y callos aún estaban allí, marcas eternas de una guerra ganada sin armas, solo con martillos, sierras y un amor obstinado. «Lo logramos, viejo amigo», susurró para sí mismo, tragando el nudo en la garganta. En el piso de arriba, Lucía ayudaba a Carlitos a ajustar la toga de graduación. El muchacho, ahora un hombre de 25 años, alto y con el porte atlético de quien también trabajó duro en la construcción, miraba a la madre de corazón con adoración. «Estoy nervioso, Lucía», confesó él, ajustando el birrete en la cabeza. Lucía sonrió, alisando los hombros de él con ternura. «No necesitas estarlo, hijo mío. Construiste este momento ladrillo a ladrillo, igual que tu padre. Hoy no es solo sobre un diploma de ingeniería, es sobre probar que el destino no está escrito en las estrellas, sino en la fuerza de nuestras manos». Cuando bajaron las escaleras, Roberto sintió las piernas temblar. Ver a su primogénito, aquel mismo niño que un día escupió a sus pies y comió basura, ahora transformado en un profesional digno, fue la mayor recompensa que la vida podría darle. La ceremonia sería en el gran auditorio de la ciudad. Mientras la familia entraba en el coche nuevo, riendo y tomando fotos, una sombra observaba desde el otro lado de la calle, escondida detrás de un poste de luz, temblando bajo un abrigo raído que apenas protegía del viento frío. Era Brenda, pero el tiempo no había sido gentil con ella como lo fue con Roberto. Sus cabellos, antes motivo de vanidad, estaban ralos y sin color. Su rostro, marcado profundamente por el alcohol y por la amargura de una vida de estafas fracasadas y soledad. Sostenía un cigarrillo por la mitad con dedos amarillentos, observando la escena como quien ve una película de una vida que podría haber sido la suya. Vio a Roberto abrir la puerta del coche para Lucía con caballerosidad. Vio a Carlitos abrazar al padre con fuerza. Vio a Mateo y Sofía, hermosos y sanos, entrando en el asiento trasero. Brenda dio un paso adelante, impulsada por un instinto egoísta de gritar, de decir «yo soy la madre», de exigir su parte en aquel éxito. Pero cuando sus pies tocaron el asfalto, se detuvo. La imagen de Carlitos tirando sus ropas a la lluvia 10 años atrás relampagueó en su mente. Vio la felicidad genuina en los rostros de ellos. Una felicidad que no dependía de dinero, sino de una conexión que ella nunca fue capaz de construir. La vergüenza, sentimiento que ella desconoció por tanto tiempo, finalmente la golpeó con la fuerza de un mazo. Ella era una extraña. Peor, ella era la villana de aquella historia. Con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento tardío e inútil, retrocedió hacia las sombras.
dio la espalda y caminó lejos, desapareciendo en la multitud anónima, mientras el coche de su antigua familia partía rumbo a la gloria. Dentro del auditorio, la atmósfera era eléctrica. Cientos de familias esperaban, pero para Roberto parecía que solo existían ellos. Cuando el nombre Carlos Méndez fue llamado en el micrófono, el sonido reverberó en el pecho de Roberto como una explosión. Se levantó, ignorando el protocolo, y aplaudió con las manos alzadas sobre la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por el rostro sin ninguna vergüenza. A su lado, Lucía lloraba y sonreía, sosteniendo la mano de Mateo. En el escenario, Carlitos recibió el diploma, estrechó la mano del rector y en vez de volver a su lugar, caminó hacia el micrófono. El silencio cayó sobre el salón. Buscó con los ojos en la platea hasta encontrar el rostro del padre, y en esa mirada 10 años de lucha, hambre, sudor y redención se encontraron. El auditorio estaba sumergido en un silencio reverente, roto solo por el zumbido suave del aire acondicionado y por la respiración contenida de cientos de personas. Carlitos sostenía el micrófono con fuerza, sus nudillos blancos, mientras sus ojos, brillantes por las luces del escenario, se fijaban únicamente en Roberto, que estaba sentado en la tercera fila. Muchos de ustedes me miran y ven un ingeniero recién graduado, listo para construir puentes y rascacielos, comenzó él, su voz resonando con una madurez que iba más allá de sus años. Pero la estructura más importante de mi vida no fue hecha de concreto o acero. Fue hecha de carne, sangre y sacrificio. Hizo una pausa tragando el llanto. Hace 10 años, yo y mis hermanos comíamos restos de basura en el suelo de una casa en ruinas. Habíamos sido abandonados. El mundo había desistido de nosotros. Pero un hombre volvió del infierno, no para salvarnos con magia, sino para salvarnos con sus propias manos rotas. Roberto sintió las lágrimas correr calientes e imparables, mojando el cuello de su camisa almidonada. Lucía apretó su mano con tanta fuerza que él sintió el pulso de ella unido al suyo. En el escenario, Carlitos continuó, ahora con la voz quebrada por la emoción cruda. Mi padre, Roberto Méndez, no me dio solo la vida biológica. Eso es fácil. Él me dio su vida. Asumió culpas que no eran suyas. Soportó la prisión, el hambre y la humillación de recoger chatarra para que yo pudiera sostener este diploma hoy. Reconstruyó nuestro techo mientras el suyo se derrumbaba. Carlitos se giró entonces hacia Lucía, y su mirada se suavizó con una ternura infinita, y aprendí otra lección valiosa. Madre no es quien pare y se va. Madre es quien se queda cuando el techo cae. Es quien cura las heridas que otros dejaron abiertas. Lucía, gracias por elegirnos. El protocolo de la ceremonia se rompió. Ignorando las reglas, Carlitos bajó las escaleras del escenario y corrió por el pasillo central. Roberto se levantó, trémulo, ciego por las lágrimas, y los dos hombres se encontraron en un abrazo que parecía detener el tiempo. Fue un abrazo que contenía todas las noches de hambre, todo el cemento mezclado, todas las bicicletas arregladas y todo el amor que nunca necesitó palabras para ser probado. Lucía, Mateo y Sofía se unieron a ellos, formando un círculo impenetrable de amor y gratitud. El auditorio entero, conmovido por la verdad visceral de aquella escena, se levantó en una ovación ensordecedora. Aplausos resonaban como truenos, no para el ingeniero, sino para el carpintero exconvicto que venció al mundo sin nunca levantar la voz, solo levantando a su familia. Más tarde aquella noche, la fiesta en casa fue simple pero radiante. Mientras observaba a sus hijos riendo en el jardín iluminado por luces parpadeantes, Roberto sintió una paz profunda, absoluta. Miró sus manos, ahora envejecidas y marcadas por décadas de trabajo duro.
No dolían más. Cada cicatriz era una medalla. Cada callo era una historia de victoria. Percibió que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria de la constructora, sino en la certeza de que sus hijos eran hombres y mujeres de bien, incapaces de abandonar a quien aman. La sombra de Brenda y del pasado triste se había disipado completamente, barrida por la luz de la integridad. Roberto abrazó a Lucía por detrás, apoyando la barbilla en el hombro de ella, y susurró: «Valió la pena. Cada segundo en el infierno valió la pena para llegar a este cielo». Y así cerramos la saga de Roberto, un hombre común que se convirtió en un gigante a través de la resiliencia. Su historia nos deja una lección eterna, grabada no en piedra, sino en el corazón de quien sabe el valor de la familia. El amor de un padre no se mide en regalos caros o palabras bonitas, sino en el sacrificio silencioso de quedarse cuando todos ya se han ido, y en el coraje de reconstruir castillos usando solo los escombros de la vida. ¿Y tú? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad como Roberto tuvo? ¿O piensas que algunas heridas son demasiado profundas para curar? ¿Qué harías en su lugar al encontrar la casa destruida? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Es muy valiosa para nuestra comunidad. No olvides compartir esta historia con quien necesita esperanza hoy. Hasta la próxima historia emocionante.